Bueno, vamos con la segunda clase del mecanismo de acción de los fármacos cardiovasculares. En este caso nos va a tocar la clase de hoy, los antagonistas del receptor mineralocorticoides. Inicialmente debemos recordar lo que significa y lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Una de las causas por las cuales este sistema se ve exacerbado es la insuficiencia cardíaca, por eso tomamos a esta como una entidad de ejemplo para explicar la exacerbación del mismo. A partir de que existe insuficiencia cardíaca, cae el flujo plasmático renal, es decir, la sangre que llega hacia el riñón disminuye, y eso es detectado por los barroreceptores de la arteriola aferente renal, lo cual desencadena por su contacto con la mácula densa de las células yuctoglomerulares la liberación de una enzima que se denomina renina. La enzima renina va a tender a clivar a el angiotensinógeno que es producido a nivel hepático, lo cual se transforma en angiotensina 1, y la angiotensina 1 va a ser diana de una enzima denominada enzima convertidora de angiotensina tipo 1, la cual se va a encargar de transformar y clivar la angiotensina 1 en angiotensina 2, y la angiotensina 2 va a actuar principalmente sobre dos receptores, los receptores tipo 1 y los receptores tipo 2. Los receptores tipo 1 son los encargados de aumentar la presión arterial, de activar en la corteza de la glándula suprarrenal la liberación de aldosterona. También se va a encargar de generar fibrosis a nivel miocárdico. Ya lo vamos a ver por qué mecanismo. Pero actuando sobre los receptores tipo 1. Es un vasoconstrictor, aumenta la fibrosis, la liberación de aldosterona y retiene también sodio y agua. Por lo tanto, la acción sobre el receptor tipo 1 de la angiotensina va a ser diana de distintos tratamientos farmacológicos, los cuales en esta clase no nos compete, pero sí lo vamos a dar en la clase que viene, donde vamos a hablar específicamente sobre angiotensina. Esta angiotensina 2 tiene una vida media muy corta, por lo cual tiene dos formas de transformarse en esos dos últimos metabolitos que ustedes pueden ver, que es la angiotensina 3 y la angiotensina 1,7. Lo puede hacer directamente de manera espontánea, por una reacción espontánea, o bien lo puede hacer a partir de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, que muchos también ahora hablan hablando de ella por la pandemia del COVID-19, pero tampoco nos vamos a centrar en eso, sino que nada más vamos a decir que la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 puede clivar o puede convertir la angiotensina 2 en angiotensina 3 y angiotensina 1,7. Y tanto la angiotensina 3 como la angiotensina 1,7, la angiotensina 3 tiene acciones similares a la angiotensina 2 y la angiotensina 1,7 tiene acción vasodilatadora y también estimula la liberación de los péptidos natriuréticos. Por lo tanto, de alguna manera, estos metabolitos finales terminan siendo incluso beneficiosos para la salud cardiovascular. Pero no solamente existe el sistema renina-angiotensina-aldosterona a nivel renal, sino que también existe en distintos órganos del sistema. Y uno de ellos, que no escapa a nuestra explicación, es el sistema renina-angiotensina-aldosterona del miocardio. Y este sistema renina-angiotensina-aldosterona del miocardio es muy importante porque es el que se va a ver activado y exacerbado después de un infarto agudo de miocardio. Por lo tanto, debemos conocer de qué se trata este sistema renina-angiotensina-aldosterona local, que en lugar de tener una acción endocrina, como lo tiene el sistema renina-angiotensina-aldosterona renal, tiene una acción intracrina y parácrina. ¿Y qué quiere decir esto? Que las hormonas producidas y liberadas a nivel miocárdico actúan en el miocardio y en las células del miocardio adyacentes. ¿Y cómo lo hace? De la siguiente manera. Cuando ocurre un infarto agudo de miocardio, se expresan ciertos genes a nivel del ADN nuclear de la célula miocárdica que termina expresando ARN mensajero de la angiotensina, de la renina y también del receptor AT1. Estos se expresan, se sintetizan y se liberan a nivel del aparato de Golgi y las vesículas. En el caso de la angiotensina lo puede hacer directamente por el sistema secretor por retículo sarcoplásmico o retículo gonoplásmico rugoso, perdón, y el aparato de Golgi lo puede hacer directamente saliendo atravesando la membrana nuclear, lo que hace que se produzca de las dos maneras y se libere la angiotensina
y el angiotensinógeno, y este angiotensinógeno, a partir de la renina miocárdica, se transforma en angiotensina 1, y acá atención, porque la angiotensina 1 no se transforma en angiotensina 2 por una enzima convertidora de angiotensina intramiocárdica, porque no existe a nivel citoplasmático, sino que lo hace a partir de una quimasa o una catepsina D. Esta quimasa o catepsina D tienen la capacidad y la posibilidad ante la síntesis de la angiotensina 1 de convertir en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 va a actuar principalmente a nivel intácrino y va a generar más liberación de angiotensina, renina y el receptor AT1. Todos estos elementos que se sintetizan y se expresan a nivel miocárdico también tienen su salida a partir del retículo sarcoplásmico rugoso, aparato de Golgi y vesículas secretoras, y por lo tanto pueden liberar angiotensinógeno también a nivel parácrino, a nivel miocárdico, que va a ser acción iliana de la renina para convertir en angiotensina 1, de la enzima convertidora en angiotensina para producir angiotensina 2, y esta angiotensina 2 va a actuar a nivel del receptor AT1, como lo vimos nosotros, y va a generar principalmente a nivel miocárdico fibrosis miocárdica. Por lo tanto, esta acción intácrina y parácrina que se ve exacerbada después del infarto agudo de miocardio nos da a nosotros la explicación de por qué, después de un evento, por supuesto, la indicación de estos fármacos tienen siempre la indicación de, valga la redundancia, de titular las dosis, porque el sistema renina-angiotensina-aldosterona se ve tan exacerbado que necesita titular las dosis para poder cubrir e inhibir en distintas dianas del sistema. Ya vamos a ver cuáles son los distintos fármacos. En este caso vamos a hablar de uno específico, pero ya vamos a hablar después previamente o en otras clases de los otros que bloquean el sistema renina-angiotensina-aldosterona, para que esta exacerbación no sea producto de fibrosis miocárdica, específicamente hablando de este sistema. Pero por cierto, no solamente tiene acción acá, sino que también tiene acción a nivel de la corteza de la glándula suprarrenal, la angiotensina 2, liberando principalmente aldosterona, y esta va a tener acción principalmente tanto a nivel renal como a nivel miocárdico. Por eso vamos a tratar de entender cuál es el mecanismo de acción de la aldosterona para poder entender cómo inhiben y por qué inhiben los inhibidores del receptor de aldosterona o los antagonistas del receptor de mineralocorticoide a su acción. Principalmente la aldosterona va a tener su acción sobre el túbulo colector renal y el túbulo conector, accionando directamente sobre unos canales receptores que se denominan canales epiteliales de sodio, porque también se encuentran en la piel y de ahí viene su nombre, generando principalmente la entrada de sodio desde la luz del túbulo hacia las células del túbulo renal, absorbiendo sodio y agua, y con esto cargas positivas, y esto es lo que trato de mostrar en esta imagen, cómo la llegada del sodio y la entrada del sodio genera un cambio en el potencial de membrana que era principalmente inicialmente negativo por dentro y positivo por fuera, y como entra mucho sodio, se transforma mucho positivo por dentro y negativo por fuera, lo cual genera un cambio en el potencial de membrana, y ese cambio en el potencial de membrana genera que, porque haya muchas cargas positivas, se activen ciertos canales, en este caso los canales ROMP de potasio, que son canales activados por voltaje a partir del cambio de polaridad, genera la salida de potasio desde el interior de la célula hacia el exterior de la célula, y por eso libera potasio a nivel de la orina y genera hipocalemia. De ahí que la acción renal principalmente, o la actividad principalmente de los antagonistas del receptor mineralocorticoide, también es bloquear la acción de la aldosterona sobre el receptor epitelial de sodio, o el canal epitelial de sodio, para que evite el ingreso de sodio y no genere este cambio en la polaridad de membrana y esta liberación de potasio. De ahí también que se denominen estos fármacos ahorradores de potasio. Pero bien, habíamos dicho recién que existe un fenómeno explicado principalmente por varias hipótesis de que utilizar la aldosterona, utilizar los antagonistas del receptor mineralocorticoide tiene cierto beneficio. ¿Y por qué? Porque algunos podrían imaginar esta hipótesis. Diríamos, pero si yo inhibo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, inhibiendo a la enzima convertidora de angiotensina por los IECA
y ahí ya les van a ir sonando algunos fármacos, o bien al receptor de angiotensina 2, o sea, al AT1, a partir de los ARA2, disminuiría la secreción y la liberación de aldosterona, y la respuesta es sí. En los primeros 1, 2 o 3 o hasta los 3 meses se ve que la aldosterona en su síntesis cae, pero después de los 2 o 3 meses, a pesar de que el fármaco YECA o ARA2 estén titulados, empieza nuevamente a subir la aldosterona. Y a este fenómeno se lo denominó escape de la aldosterona. Y el escape de la aldosterona responde a la necesidad de la inclusión en el tratamiento, en este caso hablando específicamente de la insuficiencia cardíaca, como un escalonamiento del mismo, y la necesidad de este tipo de fármacos antagonistas del receptor mineralocorticoide, porque la aldosterona se escapa a la inhibición de YECA-ARA2, incluso aunque estos estén titulados. Y de ahí viene la necesidad y la inclusión de este tipo de fármacos en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. ¿Y qué implica y cómo se produce el escape? La implicación del escape implica, valga la redundancia, varias hipótesis. Una de las cuales, estos fármacos, tanto los YECA como los ARA2, se caracterizan por la hipercalemia, por producir hipercalemia. Ya lo vamos a ver cómo produce hipercalemia este grupo de fármacos, porque lo vamos a ver en la próxima clase, la acción específica de ellos. Pero esta hipercalemia es el estímulo principal a nivel de la corteza de la glándula suprarrenal para la liberación de aldosterona. Y por lo tanto, cuando se produce con el tratamiento prolongado de estos fármacos hipercalemia, generamos a nivel de la corteza de la glándula suprarrenal una liberación, un estímulo para la liberación de aldosterona a partir de la misma por un efecto secundario de los fármacos previamente hablados. Otra de las causas del escape de aldosterona es justamente la progresión de la insuficiencia cardíaca o un nuevo evento, o un nuevo infarto, si es que existiese previamente, o un evento índice de infarto, que genera a nivel específicamente miocárdico la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona local miocárdico, y eso genera aumento de las secreciones y la liberación de angiotensina 2, y por lo tanto, a veces no podemos, aunque titulemos el fármaco, cubrir toda la exacerbación del sistema y se termina escapando la aldosterona por esta causa. Varias las hipótesis son las que explican, pero en definitiva, a los 2 o a los 3 meses tenemos una liberación exagerada de aldosterona o una nueva resíntesis y nueva liberación de la misma, y debemos cubrir su acción porque es perjudicial, no solamente a nivel renal, sino también a nivel miocárdico. Y por eso la aldosterona no solamente tenemos que conocer los efectos que genera a nivel renal, sino también vamos a ver cómo la aldosterona, a partir de los receptores mineralocorticoides, genera la activación y la transcripción y la traducción de genes que terminan activando quinasas que fosforilan al factor kappa beta, que vamos a ver acá, al factor nuclear kappa beta, ese es el nombre completo, que va a activar ciertas citoquinas que van a generar quimiotaxis de las células blancas de los leucocitos y activación de los mismos para la síntesis y la liberación de fibroblastos a nivel de la matriz extracelular, con su consecuencia a largo plazo de mayor fibrosis miocárdica y mayor reemplazo de tejido funcional miocárdico muscular por tejido fibroso, lo cual genera progresión de la insuficiencia cardíaca por un lado, también terreno para arritmias y por lo tanto a largo plazo mayor mortalidad. Bueno, lo que yo les quería transmitir en esta pequeña clase y en estos pequeños minutos es que entiendan de que la aldosterona no solamente tiene acción a nivel renal, sino también tiene a nivel miocárdico, que por más que nosotros inhibamos el sistema renina-angiotensina-aldosterona con YECA y ARA2 y titulemos las dosis, no podemos cubrir el escape de aldosterona, y de ahí viene la necesidad de los antagonistas del receptor mineralocorticoide, y que estos fármacos son beneficiosos y generan beneficios, y tenemos evidencia científica que lo prueba, pero no es el objetivo de este tipo de clase, en disminuir las internaciones por insuficiencia cardíaca, en disminuir la progresión de la insuficiencia cardíaca y en disminuir la mortalidad. Bueno, con esto cubrimos la segunda clase. La próxima va a ser sobre angiotensina 2.